Les damos la bienvenida a esta mesa de trabajo que denominamos Gestión Invisible. Es nuestro encuentro número 7 de esta segunda temporada y hoy vamos a abordar el desgaste que se descarga hacia abajo. Vamos a abordar el tema de los liderazgos agotados y el daño que el sistema produce cuando no cuida a quienes lideran. Antes de empezar, me parece importante establecer un marco para precisar de qué va este episodio y con qué mirada vamos a estar abordando este tema. Este episodio no es sobre líderes malos, no es sobre jefes tóxicos, personalidades narcisistas, ni sobre las personas que eligieron ejercer el poder de forma cruel. Ese episodio ya ocurrió, fue el episodio 5 sobre acoso laboral y daño deliberado. Si no lo escuchaste, te invito a que puedas ir sobre ese episodio a través de nuestras listas de reproducción en YouTube, en Spotify y también en nuestro blogger. Este episodio trata sobre algo diferente. Esa diferencia es conceptualmente crucial. Es sobre el líder que daña sin querer dañar, sobre quien llegó a una posición de autoridad siendo una persona competente y comprometida y en algún momento, gradualmente, sin que nadie lo notara, tal vez ni siquiera él mismo, empezó a producir sobre las personas que tiene a cargo algo que no eligió producir. No hay intención de destruir, no hay crueldad construida. Hay un sistema nervioso en déficit crónico que tiene poder jerárquico sobre otros. Y eso produce daño, distinto al del acoso, pero igualmente real. Igualmente costoso, igualmente invisible para el sistema que lo genera. Este episodio es el análisis de ese mecanismo, de cómo se produce, de qué lo sostiene y de por qué intervenirlo requiere mirar al sistema, no solo al líder. En el episodio 2 de esta temporada trabajamos la carga invisible del coordinador en sistemas en crisis. El nodo del sistema que sostiene al equipo mientras nadie lo sostiene a él, que toma decisiones en soledad con información incompleta, que lleva lo que no puede circular en ninguna dirección. Hoy tomamos ese mismo rol y le agregamos una variable que cambia todo el análisis. El desgaste produce efectos reconocibles en cualquier posición. Deterioro de la regulación emocional, pérdida de tolerancia a la frustración, decisiones de menor calidad, dificultad para leer con precisión lo que está ocurriendo. Todo eso ocurre en el agente de atención al cliente que trabajamos en el episodio 1, en el docente que mencionamos en el episodio 3, en el profesional de salud que observábamos en el episodio 4. La diferencia con el líder agotado no es el mecanismo, es el alcance. Cuando una persona sin autoridad formal llega al límite de sus recursos, las consecuencias recaen principalmente sobre sí misma y sobre sus interacciones directas. Cuando un líder llega a ese mismo límite, las consecuencias se distribuyen sobre cada persona que depende de sus decisiones, de su tono, de su disponibilidad, de su capacidad de ver más allá de su propio déficit. La jerarquía amplifica. Lo que en una posición sin autoridad es un deterioro personal, en una posición de liderazgo se convierte en un vector de impacto sobre el sistema. No porque el líder sea más peligroso,
porque su estado interno tiene consecuencias estructurales sobre otras personas. Eso no es un juicio, es una descripción de cómo funciona el poder en las organizaciones. Un investigador llamado Bennett Tepper dedicó años a estudiar lo que llamó supervisión abusiva. Su definición: el ejercicio sostenido de comportamientos hostiles verbales y no verbales por parte de quien tiene autoridad sobre quienes le reportan. La hostilidad en el tono, la crítica desproporcional, la humillación pública, aunque sea sutil, la descalificación, la imprevisibilidad que mantiene al equipo en estado de alerta permanente. Lo que Tepper encontró no fue que ese fenómeno existe, eso ya se sabía. Lo que encontró fue la frecuencia con que aparece en organizaciones completamente ordinarias, ejercido por personas completamente ordinarias en condiciones completamente ordinarias. Y algo más importante aún, las condiciones que lo predicen. Los supervisores con mayores niveles de supervisión abusiva son, con consistencia en los datos, los que más experimentan hostilidad desde sus propios superiores, los que tienen menor control sobre su trabajo, los que enfrentan mayor presión sin recursos para gestionarla. En otras palabras, la supervisión abusiva no viene de la nada, viene de algo, viene de un sistema que descarga hacia abajo su propia disfunción. Esto es diferente del acoso laboral que trabajamos en el episodio 5. El acoso tiene intención, tiene construcción deliberada del daño, tiene una lógica de destrucción que va más allá del desgaste personal del agresor. La supervisión abusiva que estamos analizando hoy puede no tener esa intención, puede coexistir con un liderazgo que en otras condiciones, con menos presión, con más recursos, con un sistema que lo sostenga, sería completamente diferente. Si la supervisión abusiva es en parte producto del sistema, intervenir solo sobre el líder, capacitándolo, evaluándolo, eventualmente reemplazándolo, sin modificar las condiciones que lo produjeron, garantiza que el problema se reproduzca en la siguiente persona que ocupe ese rol. El sistema no cambia sus condiciones, cambia solo de personas y el resultado es el mismo. Blake Ashford, otro investigador del liderazgo organizacional, identificó algo que completa el cuadro. Lo llamó la tiranía cotidiana. Su especificidad es la cotidianeidad. No son los episodios de maltrato visible, no son los momentos que podrían documentarse en un procedimiento de recursos humanos. Es la acumulación de pequeños ejercicios de poder que solos parecen insignificantes y juntos construyen un clima de deterioro sostenido. El tono que se endurece cuando la presión aumenta, la decisión que antes se consultaba y ahora se impone, el reconocimiento que deja de aparecer porque el líder ya no tiene energía para proveerlo, la pregunta que recibe una respuesta desproporcionada, la irritabilidad que se vuelve previsible. Ninguna de esas cosas sola justifica una queja formal, pero juntas, sostenidas en el tiempo, producen algo muy concreto en el equipo. Y el equipo aprende a gestionar el estado del líder, a leer cuándo acercarse y cuándo alejarse, a calibrar qué puede decirse según el humor del día, a bajar el perfil en los momentos de mayor tensión, a priorizar la gestión del vínculo sobre la gestión del trabajo. Y eso tiene un costo que el sistema no mide porque no tiene una línea en ningún reporte. El equipo está usando recursos que deberían ir al trabajo para gestionar la inestabilidad de quien los lidera. Recursos cognitivos,
recursos emocionales, energía que debería estar disponible para lo que se les pide que hagan. La tiranía cotidiana no produce víctimas visibles, produce equipos que funcionan por debajo de su capacidad real, porque una parte de su energía está ocupada en sobrevivir al clima que su líder genera. Ya trabajamos la fatiga de decisión en el episodio 2, en el contexto de la coordinación en crisis. Acá vale profundizarla en el contexto específico del liderazgo. Daniel Kahneman documentó algo que parece obvio, pero que las organizaciones sistemáticamente ignoran. La calidad de las decisiones se deteriora de forma predecible con el volumen y la presión sostenida, no porque quien decide sea menos capaz, porque el sistema que decide está operando en déficit. Gary Klein, desde el análisis de cómo los profesionales expertos toman decisiones en condiciones de alta presión, identificó que lo que distingue al experto del novato no es la velocidad de razonamiento formal, es la capacidad de reconocer patrones, de leer una situación con rapidez y precisión a partir de la experiencia acumulada. Ese ojo clínico es el activo más valioso del líder experimentado y es también lo primero que se deteriora con el desgaste crónico. El líder agotado no pierde su conocimiento, pierde su capacidad de usarlo con fluidez. Las decisiones que antes tomaba con claridad empiezan a costarle más tiempo y más duda. La incertidumbre que antes toleraba sin problema empieza a generar una incomodidad que el rol no tiene diseñado cómo procesar. Y ahí aparece la compensación. Cuando el líder ya no confía en su propio juicio con la fluidez de antes, cuando la fatiga cognitiva produce ambigüedad donde antes había claridad, una de las salidas disponibles es compensar esa incertidumbre con autoridad, imponer la decisión en lugar de argumentarla, cortar el proceso en lugar de sostenerlo, endurecer el tono en lugar de mantener la conversación. La rigidez, el autoritarismo, la intolerancia a la disidencia que los equipos experimentan en líderes agotados no son siempre rasgos de personalidad. A veces son síntomas de un sistema cognitivo que perdió la fluidez y compensa con poder lo que ya no puede proveer con precisión. Edgar Schein pasó décadas estudiando cómo se construye la cultura organizacional. Su trabajo central, los líderes construyen cultura no principalmente a través de lo que dicen, sino a través de lo que hacen, de lo que atienden, de cómo reaccionan ante los errores, de lo que muestran de sí mismos al equipo. Un líder que nunca muestra que está al límite porque el sistema no tiene espacio para eso, porque mostrarlo se vive como pérdida de autoridad, le enseña al equipo que en esa organización el agotamiento no existe o no se nombra. Esa enseñanza no requiere palabras, es estructural. Pero hay algo más que el líder agotado enseña y que merece decirse con la misma claridad. El líder que descarga su desgaste hacia abajo, aunque sea sin intención, le enseña al equipo que en esa organización la presión se gestiona en esa dirección, que quien tiene más poder tiene derecho a descargar sobre quien tiene menos, que el malestar no tiene espacio de procesamiento horizontal, solo tiene la salida que el poder permite. Y esa enseñanza se incorpora cuando las personas de ese equipo lleguen a posiciones de liderazgo, van a reproducir lo que aprendieron, no porque lo hayan elegido, porque es el único modelo que el sistema les proveyó. La cultura organizacional del daño descendente no se transmite por decreto, se transmite por ejemplo, y el ejemplo más poderoso es siempre el de quien lidera.
En casi todas las organizaciones donde el daño producido por líderes agotados es sostenido y sistémico, hay un mecanismo que hace posible que ese daño continúe sin ser intervenido. La conducción sabe, no siempre de forma explícita, no siempre articulada como problema, pero hay señales que llegan. La rotación en ciertos equipos es más alta, el ausentismo en ciertas áreas es mayor, las personas con talento piden traslados, las quejas informales se acumulan en recursos humanos sin llegar nunca a convertirse en una intervención concreta. Esas señales tienen una localización y esa localización frecuentemente apunta a posiciones de liderazgo específicas. Lo que la conducción hace con esas señales revela algo sobre el sistema. Cuando la respuesta es capacitar al líder sin revisar las condiciones que lo agotan, el sistema está tratando un síntoma sin tocar la causa. Cuando la respuesta es tolerar el daño porque el líder tiene resultados o porque reemplazarlo sería costoso, el sistema está eligiendo explícitamente el rendimiento sobre el cuidado de las personas que trabajan bajo ese liderazgo. Cuando la respuesta es no hacer nada porque así fue siempre o porque es buen profesional aunque sea difícil con el equipo, el sistema está institucionalizando el daño. En todos esos casos la conducción no es solo testigo del problema, es parte del sistema que lo produce y lo sostiene. El sistema que no cuida a quien lidera y luego gestiona el daño producido por ese liderazgo como si fuera un problema individual, no está gestionando el problema, está administrando sus consecuencias mientras reproduce la causa. Hay un riesgo en el análisis que hicimos hasta acá que quiero mencionar directamente. Puede leerse como una justificación del daño, como una forma de decir el líder estaba agotado, el sistema no lo cuidó, entonces lo que produjo no es responsabilidad suya. No es esa la lectura. Entender las condiciones que producen un comportamiento no equivale a aceptar ese comportamiento como inevitable. No libera de responsabilidad a quien lo ejerce. El líder que descarga su agotamiento sobre su equipo es responsable de lo que produce, aunque no lo haga con intención, aunque esté él mismo en una posición difícil, aunque el sistema que lo agotó no le haya dado herramientas para manejarlo de otra forma. La responsabilidad individual persiste y al mismo tiempo coexiste con la responsabilidad institucional. Las dos no se anulan. Lo que el análisis sistémico agrega no es exculpación, es precisión sobre dónde intervenir para que algo cambie de forma sostenida. Si la intervención se reduce al líder individual, si la respuesta es capacitarlo, evaluarlo o reemplazarlo sin tocar las condiciones que lo produjeron, el problema se reproduce. La siguiente persona en ese rol va a enfrentar las mismas condiciones y va a producir patrones similares. Si la intervención incluye las condiciones institucionales, recuperación para quien lidera, reconocimiento del costo del rol, revisión de las condiciones de demanda, entonces algo puede cambiar de forma real. Esa es la diferencia entre gestionar síntomas y trabajar sobre causas. Vamos a ir al ejemplo con el que vamos a trabajar en este episodio. Como siempre, lo que sigue es una reconstrucción analítica basada en patrones observados. No es un caso individual real ni una medición estadística. Un servicio de urgencias en un hospital público de mediana complejidad. El jefe de servicio lleva 11 años en el rol, médico formado, ascendió por su competencia clínica, no recibió formación en gestión de equipos, no la recibió porque el sistema asumió
que quien sabe hacer el trabajo sabe liderarlo. Su rol requiere simultáneamente decisiones clínicas de alta complejidad, gestión de un equipo de 20 personas en 3 turnos, articulación con la dirección del hospital, resolución de conflictos entre profesionales y rendición de cuentas sobre indicadores que no controla del todo porque dependen de condiciones estructurales del sistema de salud. 11 años haciendo eso, sin un espacio diseñado para procesar lo que ese trabajo le carga. El servicio tiene una de las tasas de ausentismo más altas del hospital. La rotación de residentes y médicos de guardia es notoriamente mayor que en otros servicios. La dirección describe al jefe como técnicamente impecable, pero con dificultades para trabajar con la gente. El equipo lo describe con una combinación de respeto y tensión. Las palabras que se repiten: exigente, brillante, impredecible, difícil, injusto. El respeto por su competencia clínica es genuino. La tensión viene de algo que el equipo no siempre puede articular con precisión. Nunca saben con qué jefe van a encontrarse. Los residentes evitan consultarle dudas en los turnos de mayor actividad, exactamente cuando más necesitarían orientación. Los enfermeros con más antigüedad desarrollaron estrategias de gestión del vínculo que consumen energía que debería ir al trabajo clínico. Las reuniones de equipo son formales, breves, sin espacio para los problemas del equipo. El jefe de servicio no duerme bien desde hace años. Lleva a casa decisiones que sigue procesando durante la noche. Nunca tomó una licencia de más de 4 días en 11 años. Nadie se lo señaló, nadie lo registró como problema. 3 mecanismos operan simultáneamente. Primero, fatiga de decisión acumulada sin protocolo de recuperación. 11 años de alta demanda sin descarga diseñada. El resultado es un sistema nervioso que opera en déficit crónico y que compensa la pérdida de fluidez con rigidez y autoridad. Segundo, transmisión descendente del agotamiento. La imprevisibilidad, el tono endurecido, la intolerancia a la pregunta en momentos de presión no son rasgos de personalidad, son manifestaciones de un sistema que llegó a su límite y que no tiene otro canal disponible. Tercero, complicidad institucional. La dirección tiene la información, la rotación, el ausentismo, las quejas informales. La respuesta ha sido no hacer nada porque los resultados clínicos son sólidos y porque reemplazarlos sería costoso. El sistema administra las consecuencias del problema sin tocar la causa. El servicio no tiene un problema de liderazgo, tiene un líder al que el sistema agotó durante 11 años sin proveerle ningún protocolo de recuperación y al que ahora describe como difícil con la gente. El problema tiene nombre y el nombre no es el del jefe de servicio. Pensemos en una aplicación práctica de cómo podría abordarse este problema. Para la conducción, primero revisar qué líderes intermedios del sistema llevan más tiempo en el rol sin haber tenido espacios de acompañamiento o recuperación. La antigüedad sin recuperación no es señal de fortaleza, es un indicador de riesgo acumulado. Segundo, leer la rotación y el ausentismo en equipos específicos no como problema de esos equipos, sino como señal del liderazgo bajo el que operan. Y leer el liderazgo no como falla individual, sino como producto de las condiciones que el sistema diseñó o no diseñó. Tercero,
Diseñar para el nivel del liderazgo intermedio lo mismo que se diseña para otros niveles. Espacios de recuperación, de contención, de descarga informacional, no como beneficio, como condición de sostenibilidad del sistema. Cuarto, cuando un líder muestra señales de agotamiento que impactan sobre su equipo, la primera pregunta no es cómo corregir al líder. La primera pregunta es qué condiciones produjeron ese estado y qué puede modificarse. Para líderes intermedios, primero, reconocer las señales de deterioro del propio ojo clínico como información del sistema, no como señal de incompetencia. Cuando las decisiones que antes se tomaban con fluidez empiezan a costar más, cuando el tono con el equipo se endurece en los momentos de presión, esas son señales de déficit de recuperación. Segundo, identificar si existe algún espacio donde la carga específica del rol pueda nombrarse, no con el equipo ni con la conducción directa, con pares en posiciones similares, con un referente externo. Ese espacio no es lujo, es protocolo de recuperación. Tercero, distinguir entre exigencia legítima y descarga de desgaste. La primera tiene foco en la tarea, la segunda tiene foco en la regulación del propio malestar a través de la relación con el equipo. Cuando no se puede hacer esa distinción con claridad, esa dificultad es en sí misma información sobre el nivel de agotamiento. Cuarto, pedir ayuda cuando el rol excede los recursos disponibles no es señal de incompetencia, es la decisión más competente que un líder puede tomar cuando opera en déficit. Los sistemas que funcionan de forma sostenida en condiciones de alta demanda no son los que tienen líderes más resistentes, son los que diseñan las condiciones para que el liderazgo sea sostenible. Un sistema que demanda sin reponer produce líderes agotados. Un sistema que produce líderes agotados produce equipos que usan sus recursos en gestionar la inestabilidad de quien los lidera en lugar de orientarlos al trabajo. Un sistema que produce ese aprendizaje instala una cultura que se reproduce sola, independientemente de quien ocupe los roles. El problema no es el líder difícil. El problema es el sistema que lo produjo y que no está dispuesto a revisar las condiciones que lo produjeron. Nadie lidera bien desde el vacío. Y un sistema que espera que sus líderes lo hagan está confundiendo resistencia con competencia. Está llamando fortaleza a lo que en realidad es la ausencia de otra opción. El liderazgo que viene del déficit y el liderazgo que viene de la recuperación no producen lo mismo. La diferencia la siente el equipo, aunque nadie lo nombre así. Soy Adriana Correa. Esta es nuestra mesa de trabajo que hemos llamado Gestión Invisible. En el próximo episodio vamos a trabajar sobre el cinismo organizacional. ¿Qué ocurre cuando dejar de creer se convierte en la estrategia de supervivencia más racional disponible? Si este episodio resonó, el taller completo estará disponible junto con otros talleres en nuestro page de guía interior. El link está en la biografía y el artículo con el marco teórico completo está disponible en el blog de Gestión Invisible.
Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.